principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto saludarles nuevamente en esta oportunidad que estamos con este discipulado pastoral y que lo estamos enfocando, pues, por supuesto, a lo profético. Y como dijimos, pues no es que pretendamos solamente o abarcar todo el tema profético, sino que queremos es preparar a la iglesia, porque como bien lo dijimos también, la iglesia tiene que alcanzar una estatura profética. En su momento, pues también ministraremos lo profético, ¿verdad?, dentro de la iglesia, porque creo que es una faceta bien importante, pero tenemos que ir desarrollando estas etapas que creo que son importantes. Sobre todo aquellos que el Señor les ha dado dones proféticos, necesitamos que puedan realmente ser capacitados, enseñados, instruidos, ministrados, para que de esa manera podamos hacer un buen trabajo en la obra del Señor. Vamos a orar, si usted me acompaña, vamos a suplicarle al Señor que nos pueda bendecir, que nos pueda ministrar el Señor a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Una vez más, Señor, con gratitud en nuestros corazones, sabiendo, Padre, que tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso, papito lindo. Estamos pidiéndote, estamos suplicándote, Padre, por favor, tu bendición, tu misericordia, Señor, tu gran bondad, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Necesitamos, Padre, pedirte, por favor, que tú nos puedas ayudar de manera grande para poder recibir la administración que viene a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, porque necesitamos, Señor, poder escucharte a ti, poder escuchar tu voz. Tú eres bueno, Señor, y siempre estás presto para ministrarnos y bendecirnos, para poder darnos de esa unción que necesitamos, Señor. Te lo estamos pidiendo, papadito lindo, por favor, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Si usted estuvo la semana anterior cuando desarrollamos nuestro primer tema con relación a lo profético, pues estuvimos platicando, hermano, lo relacionado precisamente a que no se puede desarrollar el fluir profético si realmente nosotros no tenemos buenos cimientos o fundamentos. Creo que eso es importante. Y aunque el tema tal vez lo generalizamos diciendo los fundamentos proféticos, al final es un fundamento profético. Pero entendimos que el principal fundamento en todo el Evangelio, en el reino de Dios, se llama Jesucristo. Ese es el principal, es la piedra angular, pero que hay fundamentos específicos en cuanto a lo profético. Y entonces dijimos que el fundamento específico en cuanto a lo profético es la palabra profética más segura. Así que necesitamos realmente de la palabra del Señor. Nadie va a poder desarrollar un buen fluir profético. Digo fluir para no hablar de un ministerio, porque no todos tienen ministerio, otros tienen dones, ¿verdad? O algún otro tipo de manifestación profética, pero nadie va a poder desarrollar ese fluir profético que ha recibido de parte de Dios, o ese don que ha recibido de parte del Señor, sea cualquiera de los dones, sea carisma o doma. Nadie lo va a poder desarrollar si primero realmente no tiene el fundamento de la palabra. Eso es elemental, ya lo dejamos bien claro, creo yo, en el tema anterior.
Pero por el otro lado, tenemos que recordar, hermano, que también como lo dijimos la semana anterior, que el Señor cuando hace su obra, la hace a través de dos recursos importantísimos, la palabra y el Espíritu Santo. Eh, a veces hasta me da pena decir recurso, ¿verdad? Porque estoy hablando del Espíritu Santo. Pero mi intención es decir que son los dos elementos básicos que el Padre utiliza, la palabra y el Espíritu Santo para hacer todo lo que se ha hecho desde el principio, así ha sido. Ahora, recordemos entonces que si ya vimos el fundamento profético, que es la palabra profética más segura, ahora quisiéramos analizar un poquitito de cómo se activa lo profético, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser activados proféticamente? Entonces, veamos aquí, vamos al libro de Joel, capítulo número 2, versículo 28 y versículo 29. Vamos a leer esos dos versos que son muy importantes. Dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces aquí tenemos que analizar, hermano, que realmente quien viene a activar lo que es lo profético, definitivamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo creo que ninguna persona, si no tiene la palabra profética más segura y el Espíritu Santo, va a poder desarrollar, porque la palabra profética, pues definitivamente es primordial para tener ese fundamento, pero el Espíritu Santo es el que activa, es el que habilita los dones proféticos. Y aquí lo vemos, sucederá después de esto que yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y lo primero que va a suceder es que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y luego dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces es el Espíritu Santo el que viene a habilitar a una persona. Por eso el don, si es un don doma, es decir, un ministerio, lo da el Hijo. El don carisma lo da el Espíritu Santo. Pero tanto uno como lo otro es el Espíritu Santo el que los habilita, es el Espíritu Santo el que da el banderazo de salida para que ese don se pueda desarrollar, para que ese don empiece a funcionar. Es el Espíritu Santo el que le quita, ¿verdad? El que destapa aquel don para que sea habilitado y que ahí se pueda ministrar realmente a la iglesia a través de esos dones. En el versículo número 29 dice, y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces había una promesa de parte del Señor. Recuérdense que todo lo que nosotros hoy estamos viviendo fue porque, hermano, hubo una promesa de parte de Dios a su pueblo. Y dentro de las promesas que el Señor había dado es que derramaría de su Espíritu Santo. Eso estaba prometido desde el Antiguo Testamento. Cuando vino el Señor en los Evangelios, lo repitió, lo recalcó. Es más, les estableció a los discípulos la importancia de que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos esperaron el tiempo de la promesa para poder desarrollar aquello que el Señor les estaba anunciando. Ahora, entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí el Señor involucra a 5 tipos de personas, ¿verdad? En estos dos versículos que recién estamos leyendo. Entonces, quisiera que pudiéramos ver tanto a las personas como las manifestaciones proféticas que se dan ahí, en ese momento que el Señor anuncia que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, lo primero es que dice el Señor que va a ser sobre toda carne. Aquí tendríamos que preguntarnos, cuando dice toda carne, ¿se refiere a todas las personas que iba a derramar? Yo creo que el Señor está dando a conocer su intención. Es más o menos como cuando se dice,
el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la intención del Señor. Entonces, de la misma manera, el Señor quiere que toda carne sea llena del Espíritu Santo. Lamentablemente, no todos van a ser llenos porque hay requisitos que hay que cumplir según lo establece la misma palabra del Señor y no nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que Él ha dado su Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces, la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces también hay que pedirlo. O sea, son requisitos que nosotros empezamos a ver en la misma palabra del Señor. Entonces, yo creo que cuando se habla de toda carne, se está hablando precisamente del interés que Dios tiene de poder llenar con su Espíritu a todas las personas. Ahora, luego dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, la primera manifestación que aquí se ve a la hora de ser, y por eso creo yo que cuando habla de toda carne, está hablando solamente de la intención de Dios, pero luego aquí está ya especificando que sobre los hijos y sobre las hijas, entonces va a venir el Espíritu Santo y que lo que va a suceder, la evidencia que se va a dar, la evidencia primaria que se va a dar, es que ellos van a profetizar cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos. Fíjese que, hermano, ya cuando nosotros empezamos a contextualizar esto, nos damos cuenta que nadie profetizó por haber creído en Cristo. Perdón, nadie profetizó por haber creído en Cristo, pero sí profetizaron cuando el Espíritu Santo los bautizó. Entonces, este derramamiento del Espíritu Santo no se refería a que cuando alguien recibiera a Cristo, entonces el Espíritu Santo iba a morar en él. Eso es otra cosa. Esa es otra etapa, pero aquí está hablando precisamente del bautismo del Espíritu Santo. Entonces la evidencia o una de las evidencias primarias que se iba a dar es que iban a profetizar, iban a hablar en otras lenguas e iban a profetizar, ya cuando empezamos a darle contexto a esta escritura. Fíjese, luego dice sobre los ancianos, sobre los ancianos. Entonces yo derramaré también mi espíritu y ellos tendrán sueños, ellos soñarán. Ahora, esto es bien importante porque esto ya se vuelve algo sobrenatural. Es decir, un anciano no tiene la cantidad de sueños que tiene un joven. Usted se da cuenta, una persona, un joven por lo regular tiene más sueños que un anciano. Un anciano ya deja de soñar y precisamente porque él ya tiene, por lo regular, ya tiene definida su vida. Un anciano ya tiene definida su vida, entonces casi ya no hay más sueños para ellos. Pero en el caso de un joven está en la etapa de los sueños, en la etapa de la visión, en la etapa de alcanzar cosas, y por eso entonces aquí es un milagro el que va a suceder cuando viniera ese derramamiento del Espíritu Santo. El Señor iba a hacer algo precioso y glorioso. Y luego dice que sobre los jóvenes iban a venir visiones. Mire, no es, también esa es otra cosa, que no es normal que los jóvenes tengan visiones de parte del Señor. O sea, ellos pueden tener una visión, pero no visiones de que están viendo algo específico de parte del Señor. Por lo regular son un poquito más adultos, ¿verdad? No ancianos, pero sí adultos que tienen visiones, ¿verdad? Entonces aquí también está hablando de otro milagro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estos son los tres o las tres evidencias o manifestaciones proféticas a la hora que se derramaría el Espíritu Santo. Esa era la promesa que el Señor había dado. Y luego el número 5 es sobre siervos y siervas. Si usted se da cuenta, entonces el Señor iba a derramar sobre toda carne, sobre hijos e hijas, sobre ancianos, sobre jóvenes, y luego sobre los siervos y las siervas. Aquí en este pasaje no se dice que los siervos, qué iba a suceder con los siervos. Cuando ya vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, entonces nos damos cuenta que ahí ya dice que y los siervos y las siervas profetizarán. Ahí ya el escritor Lucas, que fue el que relató el libro de los Hechos, él ya dice que ahí iban a profetizar. Sí, estoy 100% seguro que fue inspirado por el Espíritu Santo aquello que Lucas escribió, aquello que él estableció. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, estos son los 5 tipos de personas sobre los cuales se iba a derramar. Otra de las formas de cómo poder ver esto es cuando se enfoca hacia lo familiar, porque cuando habla de toda carne, usted lo puede buscar en el original, dice una carne.
Y eso habla del matrimonio. Entonces está hablando del matrimonio, luego habla de hijos e hijas, es decir, familia, habla de ancianos. Esto ya nos vamos a la iglesia también, como líderes de la iglesia, los jóvenes como la fuerza, o sea, más bien dicho, los ancianos como la sabiduría de la iglesia, los jóvenes como la fuerza de la iglesia, y los siervos y las siervas. Y los siervos y las siervas siempre vienen a ser una especie de sello. Usted se da cuenta, siempre los siervos y siervas siempre van de último, van de último, van de último, y por eso el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es el libro de los siervos. Este es de la revelación que Jesucristo le dio para dar a conocer a sus siervos, entendiendo como siervos no ministros solamente, sino todos aquellos que le sirven al Señor. Entonces creo que esto es bien importante, hermano, que nosotros también lo podamos ver, que está el aspecto familiar, está el aspecto de iglesia, y los siervos, pues que son los delegados para poder hacer una obra de parte del Señor. Entonces, viendo esto, nos damos cuenta, hermano, que realmente el activador profético es el Espíritu bendito de Dios. Él es el activador. O sea, hermano, nadie puede fluir en ninguno de los dones o manifestaciones proféticas si no está habilitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que quita, ¿verdad? El sello, el que destapa ahí, hermano, esa administración profética que viene de parte del Señor. Entonces, si usted se da cuenta, tenemos un activador profético. Así como tenemos un fundamento profético, que es la palabra profética más segura, ahora tenemos un activador profético que es el bendito, glorioso y maravilloso Espíritu Santo. Y necesitamos que ser habilitados. Por eso creo yo que de nuestra activación en cuanto a lo profético depende de nuestra relación con el Espíritu Santo. Se lo voy a repetir, nuestra activación en lo profético depende de nuestra relación con el bendito Espíritu Santo. Entonces, empecemos a ver y vamos a hacer un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo es el que activa lo profético. Y esto es muy, muy importante, hermano, porque algunas personas dicen, pero eso fue en el Antiguo Testamento. No, sucedió en el Antiguo Testamento, sucedió en el tiempo de Jesús y sucedió también en el tiempo ya de los apóstoles. Así que necesitamos entender esta parte. Mire lo que dice en Números capítulo 11, versículo 25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que está sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Está hablando de Moisés, cómo él tomó el espíritu que estaba en él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Mire qué tremendo. Y sucedió que cuando el Espíritu Santo reposó sobre ellos, entonces profetizaron. Entonces mire qué tremendo, porque habían dones proféticos en ellos, y cuando el Espíritu Santo vino, entonces fueron habilitados, fueron activados, fueron desatados aquellos dones para poder desarrollar, y entonces ellos empezaron definitivamente a profetizar. Fíjese que, hermano, esto es maravilloso, precioso, poder entenderlo, ¿verdad? Porque aquí al final dice, pero no volvieron a hacerlo más. Es que nosotros tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas con funciones específicas. Es decir, el Espíritu Santo no moraba en ellos, sino que estaba, los embestía y luego el Espíritu Santo se iba. En el caso, lo vemos en varios casos, hermano, y eso también está, la sombra, la figura está descrita ya cuando sale del arca, ¿verdad? La paloma que sale la primera vez y entonces retorna porque no encontró dónde posar su pie. Es decir, y eso nos habla del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo solo llegaba, embestía y luego volvía. La segunda vez que sale la paloma regresa con una ramita de olivo en el pico, y entonces eso nos habla a nosotros de la cruz de Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, y eso es algo maravilloso, precioso también, ¿verdad?
Y entonces ahí estamos hablando de esa segunda etapa. Pero luego dice que la paloma sale y ya no regresa más. ¿Y por qué no regresó más? ¿Verdad? Porque no sucedió lo mismo del cuervo. El cuervo estuvo yendo, viniendo, yendo y viniendo y de repente ya no vino. Pero el cuervo porque encontró carne en estado de descomposición y por eso se quedó. Pero la paloma no, la paloma se quedó porque vino a morar ya en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. Ahora tenemos ese tremendo privilegio nosotros de poder desarrollar realmente, hermano, algo precioso porque el Espíritu Santo mora con nosotros. Y yo pienso que si los del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo no moraba con ellos y pudieron recibir la revelación de la palabra, ¿qué no podrá hacer el Espíritu Santo con nosotros? Por eso, hermano, necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, por eso es que ya no volvieron a hacerlo más, porque el Espíritu Santo solo los ministró para esa función específica y no para otra cosa. Sigamos adelante. 11:29, mire, aquí vamos a ver de una manera más clara esto que le estoy diciendo. Dice en esta versión palabra de Dios para todos, pero Moisés le dijo a Josué, ¿estás celoso por mí? Cuánto quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Es decir, para que todo, yo quisiera que todo el pueblo profetizara, pero para que todo el pueblo profetice, el Señor tiene que poner su espíritu sobre ellos. Entonces vemos en el Antiguo Testamento personajes, estos 70 varones líderes del pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Estos 70 fueron llenos, el Espíritu Santo los embistió. Entonces ellos profetizaron, pero ya no lo volvieron a hacer. Y cuando Josué se molestó, Josué se enojó, Josué le dijo, Señor, pero a Moisés, ¿verdad? Le dijo, Moisés, pero no puede ser que habían unos allá que no fueron a la reunión y que estaban profetizando. ¿Qué diera yo? ¿Cómo quisiera? ¿Cuánto daría yo para que todo el pueblo profetizara? Le dice Moisés, ¿verdad? Y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, el Espíritu Santo es el que habilita los dones proféticos. Mire, hermano, la palabra nos habla de don de profecía, nos habla de don de espíritu de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de palabra de ciencia. El Señor nos habla de esos dones que están más ligados hacia lo profético, definitivamente. El Señor nos anuncia, nos dice eso, pero, hermano, definitivamente que sus dones necesitan la habilitación. O sea, si tú recibiste un don, y aparte hay dones que no aparecen en ese listado de Romanos 12, de 1 Corintios capítulo número 12, ¿verdad? Ahí aparecen los dones, hermano, que son 18 dones, ¿verdad? Unos en 1 Corintios 12, otros en Romanos capítulo 12. No, esos son, vamos a ver. Sí, son los dones, así es. Y entonces definitivamente necesitamos, hermano, la habilitación de esos dones. Ahora, dentro de ese listado le decía que no aparecen algunos, como los sueños. Y los sueños, sí hay sueños proféticos, ¿verdad? No podemos decir el don de sueños, pero sí hay una manifestación profética a través de los sueños. No podemos decir el don de tener visiones, porque la Biblia no nos lo autoriza, porque la Biblia no lo tiene como un don específico, pero eso no quiere decir que esa manifestación no pueda venir sobre las personas, es decir, el poder tener una visión, ¿verdad? Y lo vemos bíblicamente que el apóstol Pablo tuvo visiones, varios siervos de Dios tuvieron visiones. Pedro, cuando estaba en la casa de aquel hombre curtidor llamado Simón el curtidor, dice la Biblia que tuvo una visión mientras estaba esperando ahí que le prepararan algunos alimentos. Entonces, es importante que nosotros veamos que esos son dones que pueden ser ministrados. Ok, sigamos adelante. Ahora, veamos entonces algunos otros más. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Aquí está hablando
de cuando Samuel le habla a Saúl y le está diciendo a Saúl que él va a tener una ministración profética, que él va a entrar a un ambiente profético y al entrar en ese ambiente profético el Señor lo va a envolver y él también va a profetizar. Aquí la pregunta, ¿verdad?, que a mí me surge, ¿verdad?, es ¿y qué profetizaría Saúl? ¿A qué profetizaría? Porque no está escrita su profecía, pero sí está descrito que iba a profetizar, o sí está la promesa que iba a profetizar, pero no está descrito cuál fue la profecía que él dio. Entonces, ahora, en este siguiente verso ya se establece, hermano, el hecho. Allá era la promesa, pero aquí se establece el hecho. Cuando llegaron a la colina, cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro, al encuentro de Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Mire qué tremendo. Saúl, por eso decían Saúl entre los profetas. Era un dicho que se desarrolló en Israel, ¿verdad? Porque hermano, Saúl no tenía esa evidencia antes de eso, pero cuando el Espíritu Santo se manifestó en él, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, entonces, hermano, ahí vino la activación para lo profético y entonces él empezó a profetizar, empezó a declarar seguramente cosas de parte de Dios, verdades de parte del Señor que eran necesarias que fueran desarrolladas. Así que aquí estamos viendo cómo el Espíritu Santo entonces activa los dones proféticos, ¿verdad? Por supuesto que uno puede ser instruido, puede ser enseñado por alguien que ya profetiza, pero al final de cuentas no se trata de que, así como cuando querían que uno fuera bautizado, repita, alabanza, 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 alabanza. Y hermano, hemos entendido que Dios en su gran misericordia bautizó a algunos de esa manera, ¿verdad? Diciendo alabanza, 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 alabanza. Algunos eran bautizados, pero porque el Espíritu Santo, hermano, pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Entonces el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer, pero mire qué tremendo, ¿va? Entonces no hay como eso, sino que es el Espíritu Santo el que habilita. Alguien te puede decir, ay, que vio, sentí fuego. Alguien puede hacer, sí, alguien puede orar por ti para que profetices, pero es el Espíritu Santo el que habilita, es el Espíritu Santo el que viene, es el Espíritu Santo el que ministra, es el Espíritu Santo que rompe ese molde y que definitivamente pues es una experiencia, aquellos que ya han profetizado, es una experiencia maravillosa. Amén. Mire el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Es decir, que Saúl envió a unos mensajeros a buscar a David, que necesitaba que trajeran a David. Y como David ya sabía que Saúl siempre lo andaba buscando para matarlo, entonces David siempre se escabullía, Dios siempre tuvo misericordia de la vida de David. Pero lo tremendo de eso es que entonces viene Saúl y dice, vayan, le manda un grupo de profetas, un grupo de mensajeros a buscar a David. Y cuando llegan al lugar donde David está, ahí estaban profetizando un grupo de profetas. Y Samuel era el que estaba en pie presidiéndolos, él es el que estaba al frente de aquellos. Y entonces estos mensajeros de Saúl recibieron la ministración, el ambiente espiritual los envolvió y al envolverlos el ambiente espiritual, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Al caer sobre ellos empezaron a profetizar, empezaron a declarar. Seguramente le dijeron a David, Saúl nunca te matará, aunque lo intente tantas veces. A saber y qué dirían, yo solo me lo estoy imaginando, pero es precioso saber lo que el Señor hace, saber cómo el Señor está trabajando precisamente en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Así que eso es maravilloso. Sigamos y veamos otro verso más, primer libro de Samuel 19:23. Y él prosiguió,
porque lo que pasa es que como los mensajeros de Saúl, cuando llegaban, se ponían a profetizar y se regresaban profetizando bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Y dónde está David? Que no los mandé a traer. No, el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Tal vez ni siquiera podían parar para explicarle a Saúl lo que estaba pasando. Entonces ya Saúl dijo, bueno, si no lo traen, yo voy a ir directamente. Y entonces dice, y él prosiguió hasta Nayot, en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá. Entonces quiere decir, hermano, que también sobre Saúl pudo descender el Espíritu Santo, y al descender sobre Saúl, entonces él se dio cuenta que el ambiente profético estaba ahí, y que como ya había profetizado anteriormente, el Señor lo activó a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Y empecemos ya en el caso de los evangelios. Ya vimos algunos ejemplos del Antiguo Testamento, por lo menos el caso de Saúl, los mensajeros. Básicamente eso fue lo que vimos. Ahora aquí estamos viendo a este hombre llamado Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Usted se recordará quién era Zacarías. Pero llama mucho la atención aquí, hermano, porque dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces ahí empezó la profecía de Zacarías. No es que no sea importante la profecía que Zacarías dio, pero para esta enseñanza que estamos dando, no lo es. Entonces por eso no quiero hacer énfasis al resto ahí que se habló con relación a esta profecía de Zacarías. Pero lo que me llama la atención es que para que él pudiera profetizar, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Mire, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, pero ¿cómo no va a profetizar si la Biblia dice, ¿quién no profetizará si Dios habla? Es que si Dios habla, hermano, Dios mueve la boca, y nosotros, hermano, ¿qué vamos a hacer, verdad? Ahí sí que, entonces es necesario que nosotros busquemos esa llenura del Espíritu Santo, que le pidamos al Señor su dirección, que le pidamos su socorro, su auxilio, que el Señor se manifieste de una manera sobrenatural, hermano, pero necesitamos ser habilitados. Hay personas que tratan de imitar, y eso no proviene realmente de parte del Señor, el estar imitando. No, lo que necesitamos nosotros es creerle al Señor, creer que Él es todopoderoso, creer que Él obra a favor de sus hijos, creer que Él está haciendo la obra completa y perfecta en nuestra vida. Así que, hermano, este espíritu, es el Espíritu Santo descendió sobre Zacarías y la profecía se llegó a dar. Gloria a Dios. El libro de los Hechos. Aquí está el parteaguas, ¿verdad? Como se le conoce, hermano, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque aunque el Nuevo Testamento empieza en el libro de Mateo, nosotros sabemos que, hermano, tenía que descender el Espíritu Santo para que ahí se diera el reinicio que se estaba esperando. Entonces en Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Y oiga, esto no estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Allá no decía que los siervos y las siervas iban a profetizar, pero aquí ya amplía esa otra parte y dice, los siervos y las siervas van a profetizar, son parte de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando uno tiene un don profético? Ay, como alguien puede decir, es que a mí el Señor me llamó a un ministerio profético y entonces yo me voy a desarrollar solito. No. Nadie se puede desarrollar separado de la cepa principal, separado del tronco que es Jesucristo. Por eso es que el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que separados del Señor no vamos a poder alcanzar ninguna estatura, ninguna meta, sino que al contrario, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.
Ok, pero entonces estábamos aquí hablando con relación a que este era el parteaguas, ¿verdad? Este era el parteaguas, y aquí ya estaba incluido prácticamente el hecho de que los siervos y las siervas iban a profetizar. Ya no solo se dice derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas, aquí le agregaron el escritor guiado por el Espíritu Santo. Ahí sí que agarró aquello y lo declaró, ¿verdad? Y pues el Señor lo respaldó porque eso provenía. Aquí entonces este grupo de personas fueron de 120 personas. Usted se recordará que cuando el Señor resucita, hermano, perdón, cuando el Señor resucita, entonces se presenta vivo a sus discípulos por 40 días se apareció a sus discípulos y les estuvo hablando con relación al reino de los cielos, les estuvo predicando, les estuvo enseñando con relación al reino de los cielos. Y es un mensaje tan extraordinario, hermano, que no hemos podido nosotros agotar el tema del reino de los cielos. Es un tema vasto, vasto. Realmente, hermano, es un océano, ¿verdad? De cosas que hay ahí realmente en esta situación. Pero entonces necesitamos pedirle al Señor que esto también suceda dentro de la iglesia, que esto también sea parte, porque el Espíritu Santo necesita activar las vidas de sus hijos. Hechos 28, 11:28, uno de ellos, está hablando de los profetas, llamado Agabo, inspirado por el Espíritu, profetizó que vendría una gran hambre sobre toda la tierra, como efectivamente sucedió bajo el emperador Claudio. Entonces, ahora ya estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del libro de los Hechos. Después de que se derramó el Espíritu Santo, ahora dice, y uno de ellos, es decir, de esos hombres llamado Agabo, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó que vendría una gran hambre sobre toda la tierra, como efectivamente sucedió bajo el emperador Claudio. Entonces, hermano, también hombres de Dios. Este Agabo era un profeta de parte del Señor, pero él definitivamente fue inspirado por el Espíritu Santo para poder recibir aquella administración. Y es que otra vez, hermano, era un profeta inspirado por el Espíritu Santo y él declaraba que iba a venir una gran hambre. Entonces la gente lo empezó a oír y lo atendió. Y cuando lo atendió se libraron realmente. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios a través de los ministros que Dios nos ha puesto al frente. ¿Para qué? Para que sepamos en qué momento y cómo el Señor va a actuar en cada una de las cosas. Hechos capítulo 19, versículo número 6. Si usted se recordará, aquí nos está hablando de aquellos discípulos que se encontraron con Pablo, y entonces el apóstol Pablo les preguntó, ¿fuisteis bautizados en el Espíritu Santo? ¿Y sabe qué contestaron ellos? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Que hay un Espíritu Santo, pues, ¿y cómo es? ¿Y quién es? Y entonces ellos, hermano, definitivamente, entonces Pablo le dijo, entonces, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Pues en el bautismo de Juan. Dijeron, no, si Juan bautizó para arrepentimiento, ustedes necesitan bautizarse en el nombre del Señor, ¿verdad? Para perdón de sus pecados y todo lo que la palabra del Señor nos establece. Pero el punto es que, hermano, estos hombres y estos hombres, digamos así, hermano, vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire qué tremendo. Entonces, hoy necesitamos dejar bien establecido. Usted se recuerda que la Escritura dice que como clavos bien clavados son las palabras de los maestros dichas por un pastor. Hermano, y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hermano, agarrar un clavo, un martillo y empezar a clavar aquella tesis, ¿verdad? Aquella tesis que todavía tal vez no ha quedado bien clara, ¿verdad? Entonces empezamos a clavarla. Una palabra, pues cuando digo tesis me refiero a una palabra de parte del Señor. Empezamos a clavarla, hasta que queda bien establecida. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Que, hermano, aquí otra vez dice que vino el Espíritu Santo. Y aquí ya se contextualizó, si usted se da cuenta, porque dice, hablaban en lenguas
y profetizaban. Entonces, estos eran discípulos que se había encontrado Pablo y que Pablo les impuso las manos para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo y fueron ministrados de una manera tremenda. Así que, hermano, yo creo que todavía vamos a ver algunos pasajes más, pero sí quiero dejarle claro que definitivamente nadie puede profetizar si el Espíritu Santo no lo habilita. Y si lo hace sin el Espíritu Santo, está usurpando, se está metiendo a un papel que no le corresponde, sino que él debe de buscar al Señor para que el Señor se manifieste en su vida. Ok. El libro de los Hechos, capítulo 21, verso 4, dice, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo nos debía seguir, que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Es decir, estos llenos del Espíritu Santo profetizaron. La profecía era con relación a Pablo. Le estaban diciendo, Pablo, te van a matar los judíos, no subas a Jerusalén. Pablo les dijo, miren, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué tremendo, hermano. El apóstol Pablo estaba dispuesto a morir por el Señor. Sí, qué testimonio más tremendo es, hermano, porque a veces nosotros no estamos en esa disposición, en esa capacidad, en esa valentía de poder decirle, Señor, Señor, yo quiero profetizar en tu nombre, ¿verdad? Yo quiero declarar esas verdades, ¿verdad? Entonces, estos creyentes, hermano, definitivamente profetizaron por medio del Espíritu Santo. Y la palabra que le daban a Pablo es que Pablo no se chicopalara, como se dice, ¿verdad? No se asustara, no se amedrentara, sino que al contrario, que Pablo se pudiera saber que estaba lleno del Espíritu Santo y que a través de eso él podía enfrentar cualquier situación porque el Espíritu Santo estaba en medio de todo eso. Mire lo que dice el primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo número 23. Ahora pues, yo os declaro que esto me impactó mucho, hermano, que ningún verdadero profeta, ningún hombre que hable inspirado de parte o de Dios, dice anatema a Jesús, ni nadie puede confesar que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Aleluya, qué tremendo, hermano. Pero fíjese que a mí me impactó esto porque dice que un verdadero profeta, ningún verdadero profeta, hermano, no puede, dice, confesar que Jesús es el Señor, no puede profetizar, no puede declarar que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí yo quisiera detenerme un momentito antes de leer algunos otros versos más, un verso más creo que vamos a citar, pero aquí quisiera detenerme para decirle lo siguiente. Lamentablemente la iglesia del Señor Jesucristo ha cambiado el orden que Dios establece en su palabra para poder ser ministrados con el Espíritu Santo. De tal forma que mucha gente lo que busca es un privilegio dentro de la iglesia. Mucha gente busca un privilegio dentro de la iglesia. Y buscan el privilegio en el área donde ellos pueden hacer las cosas. Es decir, si hay alguien que sepa tocar un instrumento, pues busca la alabanza. Si hay alguien que su don es de servicio y siempre anda sirviendo ahí en las actividades que le invitan a hacer, pues lo llevan para ser un invitado y él en lugar de ser invitado se pone como que fuera anfitrión y se pone a repartir. Y esa gente pues tiene un don de servicio, ¿verdad? Hermano, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, son dones preciosos, hermano, pero no se nos olvide, hermano, que antes de querer ser habilitado en un don, nosotros tenemos que aprender a ser quienes somos. Por eso dice aquí, ahora pues yo os declaro que ningún verdadero profeta. Entonces la gente tiene un talento y que sabe hacer algo. Entonces ese algo ahí busca
Pero y muchas veces nosotros los pastores cometemos el error de darle privilegio a gente que no está llena del Espíritu Santo. Y realmente nadie debería de ser, de tener un privilegio si no está lleno del Espíritu Santo. Porque imagínese usted que aquellos 7 conocidos como diáconos, pero no son diáconos, ¿verdad? Sino que son líderes de la iglesia. Esos 7, cuando los llamaron, dijeron que uno de los requisitos básicos era elementales, era que fueran llenos del Espíritu Santo. Pero ¿y para qué iban a hacer ellos? Atender las mesas, atender a las viudas, hacer la provisión de los insumos necesarios para que no les faltara nada. La gente llevaba, compraban los alimentos y se los repartían a las viudas. Esa era la función de los 7. ¿Y qué tenían que estar? Llenos del Espíritu Santo. Pero hoy la gente tiene, hermano, cualquier tipo de privilegio, pero no está lleno del Espíritu Santo. Y necesitamos la llenura, no podemos descansar, no podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad preciosa de ser llenos del Espíritu Santo. Así que aquí, hermano, nadie va a poder ser un verdadero profeta, un verdadero apóstol, un verdadero ministro si el Espíritu Santo no lo llena, si el Espíritu Santo no da testimonio de él. Yo creo que eso es algo necesario, es algo importante, que el Espíritu Santo se manifieste con poder en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo necesitamos, no podemos dejar pasar eso. Ahora, recordemos que hay 3 facetas de nuestra relación con el Espíritu Santo. La primera faceta, digamos que, como lo dijéramos, nosotros no estamos, como que nosotros no estamos conscientes de esa, o sea, sí hay una administración y una manifestación, pero nosotros no es que nosotros lo busquemos, no es que nosotros tomemos la iniciativa, sino por lo regular el Espíritu Santo nos agarra y nos convence. Por eso la primera etapa es cuando el Espíritu Santo está con nosotros, porque nos convence de qué, nos convence de juicio, nos convence de pecado, nos convence de justicia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en esa primera faceta. Pero eso es cuando nosotros ni siquiera somos cristianos, ahí el Espíritu Santo nos está convenciendo. Luego, la segunda etapa es cuando nosotros creemos en Cristo. Bueno, el poner nuestra fe en el Señor hace que entonces nosotros ahora podamos ser no llenos, sino que el Espíritu Santo entre a morar en nosotros. Ahí entró a morar en el momento que nosotros creímos en Cristo. Esa sería la segunda etapa. Pero eso no es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es sobre nosotros. Recuérdense, los discípulos ya habían creído en Jesús y hasta el día de Pentecostés fueron llenos. Hasta ese día fueron llenos del Espíritu Santo, porque la llenura es una investidura de parte del Señor a nuestra vida. Entonces, ahora aquí, para poder ser un verdadero creyente, para poder ser un verdadero discípulo, para poder ser un verdadero ministro de parte del Señor, cualquiera que sea el llamado que tenga, necesita que el Espíritu Santo lo ministre, que el Espíritu Santo lo toque, que Él se manifieste de una manera sobrenatural en la vida. Así que tal vez o pareciera que estoy redundando mucho en esto, pero aunque la palabra del Señor no se redunda, pero sí quiero dejar bien claro y bien establecido el hecho de que hermano, nadie va a poder ser activado en lo profético sino por medio del Espíritu Santo. Él es el que habilita, Él es el que capacita, Él es el que instruye, es el que ministra, Él es el que hace esas cosas. Ok, y vamos a finalizar un momentito leyendo este versículo. Mire lo que aquí dice, ¿verdad? Porque esta es otra cosa maravillosa, hermano. Según de Pedro 1:20. Y dice, pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Es decir, no es para mi beneficio personal la interpretación de la palabra, sino que es para poder edificar el cuerpo de Cristo. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Mire qué tremendo, hermano.
Mire qué precioso es esto, porque entonces quiere decir que para que ellos pudieran escribir lo que iba a ser el canon bíblico, los libros del Antiguo Testamento, entonces necesitaron que el Espíritu Santo viniera. Esa profecía que iban a dejar escrita, esas profecías que iban a dejar establecidas en la palabra del Señor, eso definitivamente era necesario que para poder declararlo, el Espíritu Santo viniera sobre ellos, el Espíritu Santo ministrara sus vidas, el Espíritu Santo viniera para poder activar, para poder desatar, para poder llevarlos hacia esa nueva dimensión. Entonces, creo, hermano, que es muy importante el hecho de que nosotros podamos realmente darnos cuenta de esto. Necesitamos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, pues aparte de que como cristianos no vamos a poder desarrollarnos de la manera adecuada, porque recordemos que la misma palabra del Señor nos enseña a nosotros, nos dice a nosotros, hermano, que tenemos que dar el fruto del Espíritu Santo. Antes de cualquier don tenemos que dar el fruto del Espíritu Santo. Pero también, por el otro lado, hermano, ya enfatizándonos hacia lo profético, tenemos que dejar claro que nadie va a poder ser activado en ningún don, en ninguna manifestación profética, en ningún ministerio profético, si esa persona no está llena del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que habilita los dones, el que activa los dones. El Hijo y el Espíritu dan dones, pero es el Espíritu Santo el que los activa, es el Espíritu Santo el que desata esa nueva dimensión. Ok. Entonces creo que también estamos claros con respecto a esta segunda parte, el activador profético lo hemos puesto, y es porque pues el Espíritu Santo es el activador de todas las cosas que tengan que ver con lo profético. Ok, mis hermanos, vamos a orar, vamos a presentarnos en las manos del Señor, vamos a suplicarle al Señor que Él pueda bendecir nuestra vida, que Él pueda ministrarnos, y que realmente nosotros podamos ser edificados a través de la palabra del Señor, de la instrucción que el Señor está trayendo para este tiempo donde su iglesia necesita ser habilitada. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos de una manera muy especial, papito, porque tú, oh Señor, hasta aquí nos has ayudado. Hoy venimos a presentar este estudio, Señor, relacionado con lo profético, pidiéndote, Dios mío, por favor, que te manifiestes, que te glorifiques, que obres, Padre del cielo, de manera especial, grande y poderosa, Señor amado. Necesitamos, Señor, estar constantemente oyendo tu voz y ser advertidos, Señor, de aquellas cosas en las cuales tú quieres que nosotros seamos advertidos. Señor, háblanos a través de tu palabra, por favor, y que se activen en nosotros también los dones proféticos que tú, Señor, has puesto en nuestra vida. Todos esos dones que nos has dado, Señor, Dios mío, por favor, actívalos, habilítalos para que sean para beneficio y honra de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo. Gracias te damos, Padre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Qué bueno poder estar aquí de nuevo recibiendo esta administración. Nos vemos entonces en este espacio la próxima semana, ¿verdad? Pero siempre nos seguimos viendo en todas nuestras actividades. Bendiciones. Entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará
una mesa llena de manjares.